Entonces, hoy tenemos herramientas como es las insulinas, los GLP-1 que nos van a abordar, y esa es una puerta de entrada para que mi colega tenga las herramientas para la intervención terapéutica. Ahí está el paciente y creemos que sabemos mucho y no hacemos intervenciones terapéuticas. Y hoy en día todas las guías de intervención terapéutica nos dicen cómo manejar el paciente, pero lo importante es centrar la intervención en bajar de peso al individuo, porque ya hemos visto cómo la obesidad produce mecanismos de resistencia a la insulina, y todo lo que hagamos por él utilizando insulina, GLP-1, gliflosinas hoy es el pilar fundamental en la intervención terapéutica de nuestros pacientes. Y ahí tenemos todos los órganos que están afectos para esta enfermedad miserable que es la diabetes, que si no sabemos manejarla, pues vamos a permitir que todos los órganos se enfermen. Y ahí está el Eloderma suspectum, que es el monstruo de Gila, donde hace muchos años se descubrió que tenían un GLP-1, un Exendin 4 en su saliva, y los investigadores se dieron cuenta que hoy pasados muchos años, el pilar de la intervención terapéutica, no solamente para llevar al paciente al control metabólico, sino para bajarlo de peso en la medida que disminuye el vaciamiento gástrico, que bloquea el GLP-1 cerebral, que expresa fisiológicamente insulina cuando el individuo, ese GLP-1 receptor en el duodeno, sensa la glucosa que va pasando, y entonces vamos a tener beneficios adicionales en el paciente diabético para su control metabólico. ¿Qué produce o qué efectos produce el GLP-1? A nivel de la masa de célula betapancreática, estimula la proliferación, estimula la neogénesis, inhibe la apoptosis, pero modifica favorablemente la historia natural de la enfermedad diabética, y eso es fundamental. ¿Cómo ese GLP-1, una vez que el alimento pasa a través de la boca y llega al estómago y pasa por el duodeno convertido en quimoquilo, ese receptor sensa la glucosa, y al sensar la glucosa, que son milésimas de segundos, ese GLP-1 puede ser análogos o miméticos, pero puede ser inhibido por la dipeptidilpeptidasa 4, y por eso hoy utilizamos inhibidores de esa enzima para tener un efecto metabólico, y entonces aquí vamos a tener beneficios en nuestros pacientes. Miren lo que pasa cuando hacemos infusiones endovenosas o infusiones orales de glucosa. Entonces vamos a tener una excursión glucémica de acuerdo a si hacemos una infusión endovenosa o una infusión de glucosa por vía oral, y prácticamente la excursión glucémica va a ser igual. Diferente es cuando hacemos una ingesta de glucosa y la comparamos con una aplicación endovenosa de glucosa. Y a esto se le va a llamar entonces, cuando hacemos la aplicación endovenosa de glucosa, va a haber una excursión glucémica, pero cuando hacemos una ingesta de glucosa va a haber una excursión glucémica mayor, y es el efecto del receptor de GLP-1 que le está diciendo al páncreas: oiga, por aquí está pasando algo, y a esto se le llama el defecto incretina, porque cumple un papel fundamental en el manejo de esta patología. Y ahí está el GLP-1 y el GIP, que se encuentran en las células K y en las células L del ilion terminal, glucagón like peptide 1 y el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa. Y por eso es fundamental hoy tener en el arsenal terapéutico los análogos y los miméticos para el control metabólico de la enfermedad. El defecto de incretina, entonces cuando revisamos aquí un individuo normal con intolerancia también, o otro individuo con tolerancia a la glucosa, o un paciente con diabetes mellitus, la excursión de GLP-1 en la normalidad es mayor, y cuando el individuo es diabético no hay excursión de GLP-1 y hay una deficiencia de eso, y por eso el paciente no puede expresar fisiológicamente insulina. ¿Qué pasa con las incretinas en los pacientes diabéticos? Mire cómo cuando hacemos un estudio comparativo entre placebo y GLP-1, si le damos placebo no pasa absolutamente nada, pero cuando le damos GLP-1 al individuo, los niveles de glucosa automáticamente bajan. ¿Y qué pasa con la insulina? Le ponemos placebo, no pasa absolutamente nada, pero cuando le ponemos GLP-1, indudablemente que el individuo expresa glucosa.
¿Y qué le pasa al glucagón? Cuando le ponemos un placebo no pasa nada, pero cuando le ponemos GLP-1, automáticamente el glucagón cae y ese es el beneficio de la utilización de GLP-1 en el paciente diabético. ¿Y qué pasa? Aumenta la secreción de insulina en presencia de alimentos, pero disminuye la glucosa y ese es el beneficio. Disminuye la secreción de glucagón, disminuye la producción hepática de glucosa y disminuye la glucemia y ese es el beneficio de nuestros pacientes. Pero ¿qué pasa con el vaciamiento gástrico? A diferentes dosis de GLP-1, la respuesta va a ser benéfica en la medida en que las concentraciones de GLP-1 sean mayores cuando la comparamos contra el placebo y tiene significancia estadística. Entonces seguimos mirando en una fase aguda, hay un defecto de supresión de glucagón, un déficit de secreción de insulina y esto va a llevar a una hiperglucemia. Y en un efecto crónico, entonces va a disminuir una masa que disminuye la producción de la masa productora de insulina y esto va a generar entonces una progresión de la enfermedad y este GLP-1 va a producir entonces la supresión de secreción de glucagón con algunos beneficios, mejorando la secreción de insulina, disminuyendo el vaciamiento gástrico, disminuyendo la glucemia y favoreciendo entonces el mejoramiento de la célula betapancreática. Y esos son los efectos del GLP-1 en el individuo. Y este es el individuo que nos enseñó, nos aportó al mundo de la diabetología, porque hace unos 20 años nos hablaba del el cuarteto ominoso, el cuarteto de la muerte. Hoy llevamos en el daqueto y de los beneficios que tenemos cuando intervenimos los diferentes órganos de la economía para el control metabólico de la diabetes. Pues bien, ese horizonte cambió y entonces ya empezamos a visualizar esa primera fotografía y mirar que aquí hay un paciente diabético que posteriormente lo vamos a visualizar mejor cuando entendamos el mundo de la enfermedad y podamos intervenir. Y entonces esto es fundamental, los elementos de decisión para la individualización por objetivos, en la cual, de acuerdo a las consideraciones en el manejo de la hiperglucemia, yo debo ser mucho más estricto o menos estricto de acuerdo al valor de hemoglobina A1C, y eso lo deben tener debajo del vidrio en la historia clínica para empezar a individualizar la intervención terapéutica, y no la voy a decir. Pero esto sí es fundamental. La historia natural de la enfermedad comienza por lo menos 10 años de la enfermedad, y cuando usted debuta en la enfermedad ya perdió el 50% de la masa productora de insulina y por año pierde entre el 4 al 5 por año. Eso quiere decir que pasados 10 años la reserva de insulina ya es deficitaria y seguramente en la semiología del individuo que debutó obeso ya lo tiene usted flaco o flaco perdiendo peso, y eso es lo que tenemos que entender en esta enfermedad catastrófica. Y estas son las consideraciones de insulinizar a nuestros pacientes diabéticos, porque son todas las consideraciones que ustedes ya las saben, pero en un paciente con infección y con pie diabético no podemos seguir permitiendo que le estén poniendo antidiabéticos orales por el beneficio de la insulinización en el paciente, y tenemos que hacer insulinización rápida y oportuna. Las insulinas son de acciones prolongadas, de acciones ultrarrápidas. Las ultrarrápidas son todas iguales. Su efecto comienza a los 15 minutos, dura su pico máximo a las 2 horas y termina a las 4 horas. Pero tenemos estos elementos de intervención terapéutica, especialmente la glargina U100 y U300, con sus efectos terapéuticos. Y hoy tenemos también insulinas de acción mucho más prolongadas, como el Degludec. Y eso lo deben saber ustedes, porque si están viendo pacientes diabéticos, tienen que ver la biodisponibilidad de las insulinas y la bioequivalencia y mirar a ver cómo le están interviniendo el paciente para el beneficio, pero controlando las hiperglucemias, las excursiones postprandiales de glucemia, porque si no, el paciente va a morir de eventos cardiovasculares mayores. Empezar con 0,25 unidades por kilo, no correr. Ustedes se hacen amigos del paciente. ¿Y cuando incrementan? Cuando por lo menos el individuo 2 días después los valores glucémicos están normales, y deben saber también que existen esquemas basales, basales plus, basal bolos y todo lo que ustedes hoy en día tienen en la intervención terapéutica del paciente. Pero el pie diabético se comporta como una urgencia quirúrgica. ¿Por qué? Porque el riesgo de amputación y muerte es muy alta, porque la clínica está enmascarada, porque hay un retraso en el tiempo de cierre y porque los tejidos se pierden.
en la medida en que no haga intervención terapéutica. Pero vea, hace mucho tiempo nos enseñaron este estudio, Opidia, que las bondades de la insulina en el paciente diabético ulcerado ya son conocidas y que hay muchas intervenciones terapéuticas que nos soportan absolutamente todo esto. ¿Por qué se dificulta la cicatrización de las úlceras? Porque el paciente diabético tiene todas estas cosas, alteraciones de la función leucocitaria, disregulación de citoquinas y factores de crecimiento, neuropatía y enfermedad vascular periférica. Y ahí les voy a mostrar todos los estudios que hay que soportan la intervención con insulinas en los pacientes, no de ahora, sino de hace mucho tiempo. Cómo hay un efecto de la insulina en la cicatrización de las heridas, cómo existe un estímulo de la insulinización en los pacientes que tienen úlceras por presión o úlceras por decúbito y entonces nos ayudan al proceso de cicatrización de las mismas. Ahí está todo lo que yo les voy a mostrar, pero como era un esbozo para mi compañero y este estudio seguramente él va a hablar de él, entonces en este estudio, el estudio Bright nos demostró que en todo este background para la intervención terapéutica, lo que demostró es comparar insulina no 100, sino insulina U300 en el beneficio, sin tener cuando se compara con Degludec, no inferioridad en la intervención terapéutica. Ahí está para el caso de hipoglucemias confirmada, menor de 70 o menor de 54, hubo una incidencia igualita para las dos insulinas de acción larga y de acción ultralarga, lo mismo para la tasa de eventos de no inferioridad en la intervención terapéutica y para las hipoglucemias nocturnas, lo mismo de no inferioridad en la intervención terapéutica. Aquí está el punto de corte. Y decirles que ahí existen diferencias, que existen beneficios entre U100 y U300. Importante considerar en la utilización de las insulinas el tipo de aguja, que debe ser de 4 milímetros, pentapoint, siliconada de 32 galios, porque a veces los médicos no tenemos ni idea de eso. La aplicación de la insulina, que no debe ser alrededor del ombligo. Ustedes tienen unos flancos donde pueden utilizar la aplicación de la insulina para beneficio de sus pacientes. Y una vez que ustedes ya determinaron cómo intervenir a sus pacientes, pues van a saber que ese es el pie, que ese es el paciente y que al paciente hay que intervenirlo muy bien. Muchas gracias.